Muy buenas noches, estimados alumnos. Les saludo igual que siempre con muchísimo gusto y adicional a la presentación en PDF y el archivo en Word que hemos estado compartiendo durante estas semanas, donde tenemos la base para ir desarrollando nuestros temas de tarea integradora, pues vamos a continuar en esta semana con el avance correspondiente, sobre todo a el capítulo 6 y una pequeña parte del capítulo 7. Veamos cuáles son los temas en concreto. Bien, en esta ocasión lo que toca es hacer el acercamiento con nuestra fuente de financiamiento. Para ello, obviamente, como es el caso de todos los equipos, ya tenemos identificada la institución y el programa que nos interesa que financie nuestro proyecto. Tenemos nuestra primera opción y tenemos cuál es nuestra segunda opción y a lo mejor algunos equipos tienen visualizada una tercera alternativa. Pero ese paso previo es muy importante y nos permite ir continuando con este orden lógico que lleva la gestión de nuestro financiamiento. Es de fundamental importancia el paso del acercamiento con la fuente de financiamiento por una razón muy relevante. ¿Cuál es esta? El asegurar el éxito en el financiamiento de nuestro proyecto. Realmente, el acceder dentro de las fuentes federales a una opción de financiamiento no es un aspecto sencillo. Y quien les diga que es un aspecto sencillo, les está engañando. Y no es fácil, tanto por lo engorroso que pueden ser algunos trámites, como pues a pesar del cambio de gobierno y que este gobierno tiene una intención muy clara de combatir la corrupción, hay vicios que se vienen dando desde más atrás y que va a llevar tiempo todavía poderlos erradicar, a pesar de que haya la voluntad del actual gobierno de poder erradicar los vicios y el clientelismo que pueda haber dentro de las instituciones. Entonces, con mucho mayor razón, los que entramos por la libre, los que no tenemos ninguna recomendación, pues tenemos que preocuparnos de tener estos acercamientos para resolver todas nuestras dudas y tener certeza de que sí hay, aunque sea una posibilidad, no al 100%, pero sí a lo mejor del 40, 50%, de que nuestro proyecto pueda tener alguna posibilidad de ser financiado por la institución que estamos pensando. Y si como resultado de ese acercamiento no viésemos la posibilidad, pues ¿para qué vamos a hacer el proyecto y presentarlo en esa institución si de antemano sabemos que no vamos a tener éxito? Entonces tenemos que contemplar, y por eso elegimos una segunda opción, entonces nos vamos con la segunda opción y vamos a hacer el contacto para asegurarnos que con esta segunda opción, con esta segunda fuente de financiamiento, un ejemplo, habíamos pensado a lo mejor en la Secretaría del Bienestar, y pues vemos realmente un poco gris el escenario, pocas posibilidades de poder conseguir un financiamiento con esta institución, pues entonces, si nuestro grupo de trabajo es un grupo indígena y también teníamos preseleccionado, pues nos vamos a ir ante el INPI para que a través de sus programas veamos la posibilidad de que nos financie nuestro proyecto productivo. Para ello, jóvenes, hay que seguir una serie de pasos que son los que tenemos en la pantalla. Primero, pues si vamos a ir, tenemos que
ir preparados con lo que queremos investigar, con lo que nos interesa indagar ante la institución. Entonces vamos a preparar nuestras preguntas, que eso lo vamos a ver en las diapositivas anteriores. En este mismo capítulo, pues a quien hayamos entrevistado y aplicado a las entrevistas, pues vamos a tomar su información. Igualmente en diapositivas más adelante vemos qué datos son los relevantes a colocar. Y como punto final del capítulo, pues vamos a sentar cuáles fueron los resultados de esta entrevista. ¿Qué nos dijeron en la institución? ¿Cuáles fueron sus respuestas respecto de las dudas y cuestiones que nosotros les planteamos? También en esta entrega contemplamos el primer punto del desarrollo del proyecto. ¿Cuál es este primer punto? Son las generalidades del proyecto, que es la parte inicial de ir armando lo que nos pide con respecto a nuestro proyecto la institución que nos interesa que financie nuestro proyecto. Eso y otros, eso más a detalle, vamos a verlo en las siguientes diapositivas. En primer lugar, pues nos vamos a las preguntas que nos interesa hacerle a la institución. Y eso va a ser a través de un cuestionario. Ese cuestionario hay que prepararlo y por favor, previo a su aplicación, remitirlo a un servidor, es decir, enviármela por WhatsApp o por correo, la opción que ustedes prefieran, para que yo pueda validarlo y ver que estamos bien listos y bien en forma para poder tener este acercamiento con la institución. Algo muy, muy importante y que por eso lo coloqué ahí en letras verdes, evitemos el acercamiento directo con la institución, es decir, la entrevista personal, en vivo y a todo color. En esta ocasión, debido a la pandemia y para proteger tu salud y la de tu familia y la de tus conocidos, la entrevista va a ser forzosamente por vía telefónica o por medios electrónicos digitales. Si es por vía telefónica, pues dentro de la misma institución están los teléfonos, ya sea que nos queramos comunicar directamente a la Ciudad de México, pues va a ser a través de los 01800. Si queremos contactar a los funcionarios locales en Chiapas, pues acudimos al directorio, bien sea de la institución o algún directorio que encontremos en línea, o bien porque ya sea a ustedes o algún otro compañero le tocó estar en esta institución y tiene los contactos, pues ha sucedido que en las anteriores generaciones compartimos estos contactos con la finalidad de tener un acercamiento con los funcionarios de las instituciones federales en Chiapas y pues vía telefónica podemos resolver nuestras dudas. Es muy importante que esta conversación sea grabada. Lo podemos hacer bien fácil desde nuestro celular. Hay muchísimas aplicaciones que las podemos descargar en cosa de 2 o 3 minutos y que funcionan muy bien. Recomendado probar antes, con le marcamos a algún conocido, a algún familiar, al novio, a la novia, al amigo, a la amiga, al primo, a la prima, o a quien nosotros tengamos confianza, para poder conversar con esa persona, ver que sí entendemos bien cómo grabar la conversación y que cuando llevemos a cabo nuestra entrevista, pues no nos llevemos con el chasco que después de haber hecho toda la faena, aplicar todas las preguntas, pues tengamos el inconveniente de que pues tengamos la sorpresa de que no se grabó nuestra conversación a pesar de que el trabajo hicimos. Entonces,
Recomendación, probar previamente antes de dar el paso de hacer la entrevista con la institución. Y recordar esta recomendación que yo les he hecho también en el sentido de que antes de aplicar el cuestionario, por favor, me lo envíen para que yo vea que estén en forma y que ustedes van a aprovechar perfectamente este paso fundamental que es la entrevista y que tiene como finalidad pavimentar el camino y mejorar nuestras posibilidades de financiamiento. Y si no, pues nos vamos a otras opciones. Bien, este cuestionario que ustedes van a preparar debe de tener ciertas formalidades, debe de tener un encabezado y ahí te doy el ejemplo de lo que debe de decir. También debe de tener un saludo y un objetivo. La cortesía con las personas es muy importante. El saludo, el agradecimiento, los buenos días, las buenas tardes, las buenas noches, es muy importante. Y le tenemos que expresar a la persona que nos vaya a atender, pues para qué lo estamos contactando, para que le quede claro cuál es el objetivo de estar haciendo esta entrevista. Ahí te doy un ejemplo de lo que pudiéramos estar colocando como objetivo también. Y evidentemente, pues vamos a aprovechar esta entrevista para recabar los datos del funcionario o funcionaria al cual vamos a entrevistar. Y ahí están también los datos, el nombre, su puesto, el teléfono, número de contacto personal, en caso de que nos quiera proporcionar, y su correo electrónico. Y de ahí nos vamos a la parte fundamental, que es el cuerpo del cuestionario, que van a hacer todas las preguntas. Eso viene inmediatamente en la diapositiva que continúa, entonces no comentamos acá. Y por último, después de aplicar las preguntas, si hubo un saludo de inicio, tiene que haber un cierre y una despedida junto con el agradecimiento a quien nos haya hecho el favor de atendernos. Vamos a la siguiente diapositiva. Sobre los tipos de preguntas que van a ir en el cuerpo del cuestionario. Pues algo fundamental es que tengamos nuestra pregunta filtro, la principal. Y esa va a ser forzosamente, en todos los casos, versando sobre las posibilidades de que nuestro proyecto pueda ser financiado por el programa que nosotros estamos pensando dentro de la institución, ya sea Secretaría del Bienestar, ya sea INAES, ya sea FIRA, ya sea la Financiera Nacional o cualquier otra institución. Inmediatamente después de que veamos que sí hay posibilidades, pues continuamos el cuestionario. Si fuera el caso de que desde ahí nos dicen que en el Estado no se están favoreciendo este tipo de proyectos o que este año para la institución no es su prioridad, pues entonces tenemos que pensar en una segunda opción. A mí me ha sucedido el caso y a conocidos que gracias a estos acercamientos nos damos cuenta de que cierto tipo de proyectos, que aun cuando puedan estar dentro del catálogo, pues no gozan de tanta simpatía, anuencia o factibilidad para ser financiados. Pero eso solo nos vamos a enterar si tenemos ese acercamiento con la institución. Por eso esta pregunta es importantísima. Después continuaremos con preguntas relacionadas a los requisitos y trámites. Más adelante también te voy a decir lo que sí hay que preguntar y lo que no hay que preguntar. ¿Sí? ¿Por qué nos referimos a preguntas relacionadas a requisitos y trámites? Al leer los requisitos, que es
algo que ya colocamos en los capítulos anteriores, al revisar esos requisitos y a leer un poquito más a fondo las reglas de operación, pues nos pueden surgir dudas acerca de cómo cumplir ciertos requisitos y trámites. Entonces, ahí es donde vamos a aprovechar para hacer estas preguntas, para solucionar nuestras dudas. Esa es la finalidad. Bien, con respecto a convocatorias, les sugiero de igual manera descargar la convocatoria 2020 del programa que ustedes están pensando. Posiblemente en algunos casos ya caducó o ya venció esa convocatoria, pero es muy probable, y eso se los digo por experiencia, y algunos de ustedes que han estado ya con acercamientos a las instituciones también compartirán la opinión de que las convocatorias muchas veces hay variaciones, pero son mínimas, salvo que haya un cambio de gobierno y entonces pues sí hay un cambio muy drástico entre una convocatoria y otra. Pero dado que estamos ya en el segundo año del actual gobierno, es difícil que se den cambios demasiado drásticos. Entonces, seguramente la convocatoria que venga, ya sea una segunda a finales de año, o bien si nos tenemos que esperar hasta la de inicios de 2021, pues difícilmente va a tener mucha variación respecto de la convocatoria previa. Entonces, es conveniente revisar la anterior para ver qué pide esa convocatoria cumplir y que de ahí le preguntemos al funcionario algunas dudas que podamos tener, o si funcionario tiene información de si habría cambios en la convocatoria para próxima, ya sea de este año o de 2021. Igual podemos aprovechar la experiencia de los funcionarios y hacerles preguntas muy, muy, muy personales que solo ellos las saben. Un ejemplo es respecto de los montos. No le vamos a preguntar al funcionario, oiga, ¿cuál es el monto autorizado para el programa fulanito de tal para este año? Sería una mala pregunta porque pues nos va a responder que eso está en las reglas de operación. Pero sí le podemos preguntar, con base en su experiencia, ¿cuál cree que sea el monto que se vaya a autorizar para los proyectos? Porque luego sucede que hacemos el trámite, hacemos el gestionamiento y resulta ser que por la disponibilidad presupuestal, casi todas las veces reducen los montos de financiamiento a las instituciones. Pero eso nos vamos a enterar solo si tenemos el acercamiento y le preguntamos y le damos su lugar al funcionario. Por eso le decimos en base a su experiencia. Y muchos otros aspectos que solo ellos conocen y que nos pueden hacer las recomendaciones. Si acudimos a si lo que estamos buscando no es un subsidio, es decir, el subsidio es lo que normalmente conocemos como fondo perdido, sino que queremos asegurar aún más las posibilidades de financiamiento, pues vamos a recurrir en lugar de un subsidio a un crédito. Ahí tenemos todavía mejores posibilidades de obtener un financiamiento. Algunas instituciones que dan créditos, si recordamos lo que hemos revisado en reglas de operación, pues por ejemplo es la Financiera Nacional, FIRA, la Secretaría de Economía, Nacional Financiera. Entonces, muchas veces los datos de los créditos, hay veces que no aparece, por ejemplo, la tasa de interés. Si la aparece, pues ya no hace falta preguntarle. Pero si no apareciera, pues es una buena oportunidad para preguntar en la experiencia de estos funcionarios, pues qué tasas de interés está manejando cierto programa y otras preguntas que al revisar los requisitos no nos queden claras.
También, dependiendo del estudio que nosotros hayamos hecho, del guión simplificado, del guión único o de la metodología que maneje para el desarrollo del proyecto, la institución y el programa que estamos pensando, pues nos pueden surgir dudas acerca de cómo resolver algunos puntos. Es conveniente que previo a esta visita, y dado que ya ahorita la mayoría de los equipos están en forma y tienen descargada el guión o metodología, pues entonces lo revisemos a fondo, veamos todos los puntos que nos pide. Varios de ellos, obviamente, como ustedes son especialistas en proyectos, pues no van a tener dudas. Cómo resolver una cuestión del cálculo de la demanda, cómo plantear la oferta, cómo determinar la ubicación de la planta, cómo hacer un layout. O sea, esas son cosas que ustedes ya dominan y ya manejan por la misma formación que han tenido a lo largo de la carrera. Pero hay cuestiones que a lo mejor difieren un poco de cómo las vimos en la universidad y que entonces no nos quede muy claro o tenemos una idea pero no estamos totalmente seguros de que así deba de ser resuelta. Entonces es una buena oportunidad esta entrevista para resolver esas dudas también con respecto a este guión único, este guión simplificado que pueda tener la institución. De igual manera, pues ahorita se ha modificado drásticamente el escenario de atención de muchas instituciones. Ya venía sucediendo una migración a que el registro de los proyectos tenían que ser en línea, pero quizás este proceso en las instituciones que no lo estaban haciendo así, quizás ahora se magnifique. E incluso muchas veces capturábamos nuestra solicitud en línea y después teníamos que ir presencialmente, pero a lo mejor ahora ya se omita también esas partes, justamente por la cuestión de la pandemia provocada por el COVID-19. Entonces, muchas instituciones pueden estar dando otras alternativas u otras opciones. Entonces, es una buena ocasión esta entrevista para enterarnos de eso y visualizar cómo vamos a llevar a cabo la gestión de nuestro financiamiento y tener el escenario muchísimo más claro. Bien, hablábamos de que hay que evitar hacer las preguntas que son obvias o que ya están en las mismas reglas de operación. Aquí algunos ejemplos de lo que no debe de hacerse. Por ejemplo, una pregunta que yo se las he rechazado anteriormente a equipos que me las han presentado. Decimos el pecado, pero no decimos el santo. Es ¿a quién va dirigido los programas que ofrece INAS? Pues obviamente nos van a decir, pues va a la población objetivo y está en las reglas de operación. No tiene caso que vayamos ahí a preguntarla. Si esa información ya la tenemos ahí en nuestro concentrado, ya la tenemos en nuestros apuntes. ¿Sí? Tampoco vamos a preguntar qué tipo de proyectos puede financiarnos una institución, porque pues ya eso ya también está muy claramente dicho y especificado en las reglas de operación. ¿Sí? Tampoco pues vamos a preguntar la cuestión de los montos autorizados para este año. Recordamos que hicimos el comentario que sí le podemos decir al funcionario que en base a su experiencia, cuál cree que sea el monto real que puede estarse apoyando por parte de determinado programa. Tampoco, y hay otras preguntas aquí que estamos viendo que también son innecesarias debido a que ya están en las reglas de operación. Revisar estas preguntas, revisar otra vez los requisitos
para evitar que lo que sea muy claro, pues no lo preguntemos. ¿Sí? No vamos a preguntar, oiga, ¿en qué consiste que el grupo de trabajo tenga un registro federal de contribuyentes, una RFC? Porque es demasiado obvio, eso ya lo vimos en clases, ya hubo maestros que nos lo explicaron perfectamente, entonces no es necesario preguntar lo que es obvio. Hay que gastar los dardos en aspectos que sí sean importantes preguntar. ¿Como cuáles? Pues vamos a la siguiente diapositiva. Aquí te voy a explicar un poquito más algunos ejemplos de los puntos que ya te comenté de preguntas que sí pueden ser interesantes. Por ejemplo, ¿qué posibilidades de financiamiento tiene el proyecto de Patos Felices para ser apoyados por el programa fulanito de tal? Esa sí es una buena pregunta. Y nos va a servir para ver las posibilidades de nuestro proyecto de financiamiento. Decíamos anteriormente que también podemos hacer preguntas con referencia a los requisitos. Aquí te pongo un ejemplo. Es posible que aparte del posible apoyo del programa de fomento a la economía social, por ejemplo, estamos pidiendo recursos para inversión fija y capital de trabajo a través del programa de fomento a la economía social y veamos si el proyecto de crianza de patos pueda tener apoyo en mano de obra del programa de empleo temporal. Aquí estamos corroborando con la institución si aparte de este programa nos pueden dar financiamiento para un rubro distinto. Muchas veces las reglas de operación marcan que no podemos pedir el mismo tipo de apoyo en dos instituciones o en dos programas de la institución, pero muchas veces sí es posible obtener apoyos diferentes. Entonces podemos preguntarle a la persona si con base en los requisitos y su experiencia, pues podemos tener apoyo también para mano de obra por parte de otro programa. Este es simple y sencillamente un ejemplo, no quiere decir que tengas que hacer esta pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque no todos los equipos, por ejemplo, seleccionaron al programa de fomento a la economía social de la Secretaría de Bienestar. Seleccionaron otros programas. Entonces, no va a aplicar esta pregunta para ellos. Es simple y sencillamente un ejemplo de lo que derivado de revisar los requisitos, pues nos pueden surgir dudas. En el caso de este equipo, pues posiblemente de este grupo de trabajo, pues está pensando en que va a necesitar también apoyo para mano de obra. Entonces, por eso está pensando en el programa de empleo temporal, aparte del otro apoyo que ya están pensando solicitar. Otra duda. El grupo de trabajo pues puede resultar que no tiene un terreno, pero pues hay un familiar que nos puede darlo en comodato. Entonces podemos hacer una pregunta válida de si es válido un comodato para el lugar donde va a estar instalado el proyecto. Recordando que el término comodato es un término que ya revisamos en la unidad. Y así podemos hacer otras preguntas derivadas de nuestras dudas que surjan de los requisitos. También podemos resolver nuestras dudas con respecto a las convocatorias, en qué fecha van a salir, porque muchas veces los funcionarios sí tienen ese tipo de información. Sí tienen, como están en el medio, pues basados en la experiencia y los contactos que ellos tienen, pues sí nos pueden dar un norte. Nos pueden dar una fecha estimada, a lo mejor no sea la real, pero eso nos sirve para visualizar cuándo tenemos que estar listos con la actualización de nuestro proyecto para que lo podamos presentar inmediatamente y podamos estar más alertas en esas fechas y estar monitoreando las páginas de las instituciones, que es donde surgen las convocatorias.
De igual manera, aquí presentamos otras preguntas que sí pueden aplicarse. Decíamos hace rato que podemos aprovechar la experiencia de los funcionarios y entonces hacerles ciertas preguntas. Ya decíamos ahí sobre el monto y cómo preguntarle. Pero también le podemos preguntar sobre recomendaciones o aspectos en los que podamos prestar especial atención con base en la experiencia del funcionario, pues para que podamos mejorar las posibilidades de nuestro proyecto de ser apoyadas. Y ellos sí están en condiciones de proporcionarnos esa información. Por eso la importancia de en todo momento ser muy corteses durante la comunicación, porque la cortesía abre puertas, abre posibilidades, jóvenes. También, si estamos buscando no un subsidio, sino un crédito, pues ahí están preguntas que podemos estar elaborando. Y que ya la comenté anteriormente y que la tenemos aquí en pantalla. Aquí otro ejemplo de otra pregunta. Podemos revisar el guión o metodología para hacer nuestro proyecto. En este caso tenemos el ejemplo de INAES y pues ahí nos surgió la duda. Revisando la metodología, habla de algo que son los esquemas de capitalización de apoyos. Y pues no, a lo mejor no nos queda muy claro qué es eso de esquemas de capitalización de apoyos y que podemos optar por esa opción. Entonces, pues para ver si nos conviene o no nos conviene optar por esa opción, pues preguntemos a qué se refiere ese esquema y qué ventajas tiene. Y pues si hay ese esquema, eso quiere decir que hay otros esquemas posibles. Entonces, eso sí se lo podemos preguntar al funcionario y de esa manera tener más claro de qué manera podemos participar de mejor forma en ir preparando la elaboración de nuestro proyecto. Y ya decíamos que pues, debido a la contingencia, pues podemos preguntar también cómo se va a estar llevando a cabo la atención por parte de la institución. Vuelvo a hacer la recomendación que ahí también ustedes ven en pantalla. Antes de aplicar su cuestionario, por favor, envíenmelo para que lo podamos validar, para que se los pueda validar y ustedes entonces estén en mejores condiciones. Mi intención no es otra que poderlos ayudar a que tengan éxito en el acercamiento con la institución. Bien, también es muy importante que anotemos los datos de la persona que nos vaya a atender por parte de la institución, su nombre completo, su puesto, jefe del área de tal, su teléfono oficial de contacto, que va a ser el de la institución, el personal, obviamente, esto en caso de que nos los quiera proporcionar la persona. Otro dato que sí es obligatorio que nos puedan dar es un correo electrónico para contacto, entonces hay que preguntarlo también. Normalmente anotamos dónde fue aplicada la entrevista, pero pues en esta ocasión va a ser forzosamente por vía telefónica, es decir, llamada, o bien por medios electrónicos, que sea correo electrónico, etcétera. Sea cual sea que haya sido la forma de contacto, favor de guardar evidencia, ¿sí? Si es una llamada, pues hay que grabarla. Y si es por medios digitales, hay que conservar el correo o la evidencia de ese contacto, porque se va a presentar como evidencia de que se hizo este trabajo. Y en los resultados de la entrevista, pues ya es el momento de vaciar lo que nos hayan respondido. Aquí solo vamos a
colocar dos cosas. Una, todas las preguntas que hicimos y cuáles fueron sus respuestas. Es decir, el esquema va a ser pregunta y la respuesta de la pregunta 1. Pregunta 2 y su respuesta. Pregunta 3 y su respuesta. Y así sucesivamente hasta la última pregunta. Si hubiese preguntas que en el momento se nos hubiesen ocurrido y que no las teníamos y que derivado de lo que nos estuvo diciendo la persona surgieron en el momento, también es válido agregarlas. Y eso va a ayudar a enriquecer todavía más este trabajo de entrevista y acercamiento que hicimos con la institución. Bien, en la siguiente sección, jóvenes, vamos a estar trabajando ya con el desarrollo del proyecto. Pero en esta ocasión vamos a trabajar solo con los datos generales del proyecto, con las generalidades del proyecto. No nos preocupemos ni por cuestiones del estudio de mercado, ni el estudio técnico, ni el estudio financiero, ni lo que sigue. Quien guste trabajarlo, porque quiera adelantar este trabajo, puede hacerlo con toda confianza, pero no es obligatorio. En esta entrega únicamente se considera lo correspondiente a las generalidades del proyecto y a continuación vamos a estar platicando de en qué consiste. Bien, continuando con nuestra explicación, estimados jóvenes, sobre qué podemos incluir en las generalidades del proyecto, esto va a depender de la institución y programa que nosotros hayamos elegido. Porque recordemos que el guión único, el guión simplificado, que estemos utilizando de acuerdo a la institución y programa, pues ya lo colocamos anteriormente en la parte correspondiente del capítulo 5. Entonces, si ya lo tenemos y no hay alguna observación de parte de su servidor, pues entonces nos vamos a enfocar a ese guión. Aquí hay un ejemplo. Suponiendo que nuestra institución seleccionada hubiese sido el INAES, al descargar el guión con el que ellos están trabajando, pues vamos a buscar los puntos que correspondan a las generalidades del proyecto. Muchas veces no van a venir como tal escrito generalidades del proyecto, pero obviamente son aquellos datos a nivel general. ¿Qué quiere decir a nivel general? Pues son todos aquellos que ni son parte del estudio de mercado, es decir, no estamos hablando ni de demanda, ni de clientes, ni de precios, ni nada de eso. Tampoco son parte del estudio técnico, no estamos hablando de localización, ni de proceso de producción, ni el layout, ni distribución de la planta. Tampoco estamos hablando de nada que involucre a las partes del estudio financiero. Pues esos datos corresponden a lo que son los datos generales, las generalidades del proyecto. Por ejemplo, aquí seleccioné esta información, la copié y la pegué del mismo guión que presenta el INAES y nos damos cuenta que pues ahí viene el nombre del grupo de trabajo, el nombre del proyecto, el domicilio donde va a estar ubicado el proyecto, los antecedentes de la idea de inversión, aspectos importantes del proyecto, que si nos damos cuenta, no están correspondiendo ni al estudio técnico, ni al estudio de mercado, ni al estudio financiero.
Entonces, esos datos que no encajan en ninguno de los estudios tradicionales que hacemos son los datos generales del proyecto. Entonces, hay veces que estos datos van a estar en un solo bloque. Hay veces que pueden estar en diferentes partes. En el documento base, por ejemplo, les puse como ejemplo si hubiésemos seleccionado al INAES y a manera de ejemplo, cómo debería ir dentro de tu proyecto. Pues vamos a ir a revisar ese documento para que ustedes vean cómo podemos plasmarlo dentro de nuestra tarea integradora. Bien, ya estamos en el archivo que hemos venido trabajando como base para ir desarrollando los puntos de la tarea integradora. En la entrega anterior, ustedes estuvieron trabajando en determinar cuál iba a ser su fuente de financiamiento, tanto principal como la que estaba en segundo lugar, y me presentaron los requisitos y trámites de esa fuente de financiamiento, la que ustedes eligieron, y la metodología. Si ya fue autorizado esos requisitos y esa metodología, salvo que hubiera observaciones en la revisión anterior, pues ya estamos en forma para trabajar con el acercamiento de la fuente de financiamiento, que es lo que ya explicamos ahorita en la diapositiva. Pero pues ya entramos a la parte del desarrollo del proyecto y quedamos que vamos a trabajar exclusivamente con las generalidades del proyecto. Ahí vienen algunas indicaciones de cómo ir trabajando. Obviamente para cada tema, como se los marqué en la revisión anterior, hay que presentar una introducción. Si no damos una introducción al tema, es como si pegáramos un cuadro al vacío y pues vamos a dejar a quien le demos esta información con cara de guates, como si le lleváramos a alguien un detalle, un regalo, y se lo entregamos sin decirle nada. Entonces, pues vamos a dejar a la persona desconcertada. Igual sucede si colocamos información y previamente no hay una brevísima explicación de lo que ahí estamos colocando. Entonces, en el desarrollo del proyecto vamos a colocar una introducción de máximo 5 líneas. Al presentar las generalidades del proyecto, de igual manera, una introducción de máximo 5 líneas y inmediatamente después, pues ya vamos a colocar los puntos que corresponden a los datos generales, que pueden ser los que te presenté, por ejemplo, en la última diapositiva, suponiendo que hayamos elegido INAES, ¿sí? Y a la par de estar trabajando en este capítulo, vamos a copiar y pegar en el anexo 1 el guión completo, llámese guión único, llámese guión simplificado, el que corresponda a la institución, y vamos a empezar a desarrollarlo. En este caso, aquí ya colocamos y pegamos el guión completo para ir haciendo nuestro proyecto de acuerdo a cómo lo pide INAES en el programa. ¿Sí? Aquí estamos pensando en proyectos productivos nuevos a través de Integra. Entonces, este es el guión que nos pide. Y es el guión que tenemos que seguir. No podemos hacerlo como nosotros queramos, porque entonces INAES no nos va a apoyar, no nos va a financiar nuestro proyecto, porque no seguimos lo que ellos nos están pidiendo.
De igual manera, si estamos pensando en la Secretaría del Bienestar, pues vamos a tener que utilizar el guión y la formatería que ellos nos marcan. Igual si es ADER, igual si es cualquier otra institución. Entonces, lo que aquí peguemos va a depender de la institución que colocamos como fuente principal de financiamiento. ¿Sí? Y aquí les marqué en azul todo lo que puede corresponder a los datos generales. ¿Sí? Evidentemente se dan cuenta datos de mercado y otros, los datos del estudio técnico, etcétera. No los marqué porque en esta ocasión pues, no los vamos a desarrollar. Los vamos a desarrollar acá, en esta parte del anexo, tal y como nos los va pidiendo el guión de la institución. Desde luego, si algún punto de la metodología que tú hayas elegido de la institución no te quede en claro, independientemente del acercamiento con la institución, también puedes consultar a un servidor. Pero me gustaría que hicieran ese acercamiento y también le hicieran preguntas al funcionario que los vaya a atender para tener también su punto de vista. Porque al final el proyecto se lo van a presentar a ellos y es a ellos a quienes debemos de convencer y satisfacer el requerimiento del proyecto que vamos a presentar. ¿Sí? Una vez que resolvamos aquí en el anexo todos y cada uno de los puntos, en este caso, los que hayan seleccionado INAH, pues van a seguir este guión. Pero si seleccionaste otra institución, evidentemente no vas a seguir este guión. Que quede claro, esto va a depender de tu selección de institución y programa. Este es simple y sencillamente un ejemplo de un equipo que hubiera elegido INALS. Entonces pegamos en el anexo 1 todo el guión y vamos a desarrollar solo los puntos que están en azul, que corresponden al guión del INAES. Una vez que los terminemos de desarrollar, también agarramos, copiamos y los pegamos también en la parte correspondiente de los datos generales. Y ya tenemos cumplida esta primera asignación que estamos pidiendo. Cualquier duda que pueda surgir, estimados jóvenes, estoy para servirles. Muy buenas tardes, muy buenas noches, que estén bien. Síganse cuidando.